La casa se había quedado en silencio tan pronto se cerró la puerta. Era una tarde cálida, con las ventanas abiertas y las cortinas mecidas por el viento suave del exterior. El reloj del comedor marcaba las 5, cuando Elías bajó por fin con paso lento, aún con el cabello mojado por la ducha y la camiseta pegada al torso. Había algo distinto en el aire, no solo por la ausencia de su madre, que se había marchado a un retiro de fin de semana con sus amigas, sino por la presencia de alguien más, ese otro habitante con el que rara vez compartía la casa a solas, Sergio. Sergio, su padrastro desde hacía 3 años, no era un hombre común. Tenía esa presencia que llenaba el espacio sin hablar demasiado, esa forma de mirar que parecía desarmarte desde adentro. Siempre había sido respetuoso, incluso distante, pero Elías, que tenía ya 23 y una sensibilidad afilada como una cuerda tensa, había comenzado hacía tiempo a notar pequeñas cosas, detalles, gestos que parecían inocentes, pero dejaban una huella. Esa tarde, Sergio estaba en la terraza trasera, sentado con una cerveza en la mano y los ojos escondidos tras unas gafas oscuras. Llevaba una camiseta sin mangas, y sus brazos bronceados, marcados por años de trabajo físico, se movían con la calma de quien no tiene prisa. Elías lo observó desde el umbral de la puerta corredera, sin hablar. Solo lo miró, como si necesitara comprender qué lo hacía sentirse así cada vez que estaban cerca. Sergio giró ligeramente la cabeza, percibiendo su presencia. ¿No sales?, preguntó, con esa voz grave que siempre parecía más íntima, cuando no había nadie más escuchando. Elías asintió y cruzó el marco. El suelo cálido bajo sus pies descalzos, el aroma a jazmín del jardín y el leve olor a tabaco que a veces Sergio dejaba en el aire, componían un cuadro que no sabía si le tranquilizaba o le aceleraba el pulso. «Hace calor», dijo, por decir algo. «Y eso que aún no ha caído el sol». Elías se sentó en la silla de mimbre más alejada. Sergio lo miró por encima de las gafas y alzó una ceja. «No te voy a morder», comentó, con una sonrisa torcida. Elías bajó la mirada, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Esa sonrisa no debía afectarle así, no de esa forma, no tan corporal. Pero ahí estaba. Una oleada de calor le subía por la nuca, y no era por el sol. «¿Tú no tienes calor con esa camiseta negra?», preguntó Sergio, entrecerrando los ojos. Elías se encogió de hombros. «No me gusta andar sin camiseta». «Pues deberías. Hace bien al cuerpo y al alma». La frase quedó suspendida, ambigua, como una gota que no cae. Elías sintió el peso de esa mirada. Sergio se había quitado ya las gafas, y sus ojos, oscuros, fijos en él, parecían estudiarlo con una atención que le erizaba la piel. No era la mirada de un padre. Nunca lo había sido. Y eso, aunque peligroso, lo mantenía quieto, expectante. «¿Quieres una cerveza?», preguntó Sergio poniéndose de pie. «Vale». Fue a la cocina y volvió con 2 botellas frías, una leve capa de condensación deslizándose por el cristal. Al alargarle una, los dedos se rozaron. Fue un segundo, pero suficiente. Un pequeño contacto que dejó una estela. Elías retiró la mano demasiado rápido. Sergio lo notó, pero no dijo nada. Bebieron en silencio durante un rato. Solo el canto de los pájaros y el lejano zumbido de una cortadora de césped llegaban desde las casas vecinas. El sol descendía, tiñendo las paredes de ámbar. «Estás más tranquilo desde que te mudaste otra vez aquí», dijo Sergio, con la mirada fija en él. «Sí, la ciudad era demasiado ruidosa. Pero no creo que sea solo eso». Elías lo miró con una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Entonces, ¿qué crees que es?». Sergio tardó un momento en responder. Bebió un sorbo más. Sus labios se humedecieron con la espuma, y Elías desvió la mirada demasiado tarde. «No lo sé, pero desde que volviste, pareces diferente, como si no quisieras esconderlo».
Elías sintió el pulso en los oídos. La cerveza se le volvió amarga en la boca. ¿Esconder qué? Lo que sea que llevas ahí, respondió Sergio, tocándose el pecho con 2 dedos. Esa cosa que te vibra cuando estás cerca de mí. Las palabras lo atravesaron, lentamente, con precisión, como si las hubiera estado esperando desde hacía demasiado. No supo qué decir, solo que estaba respirando más rápido, que sus dedos se apretaban sobre la botella con una fuerza que no sabía que tenía, que la piel de sus brazos se había erizado sin que el viento soplara. ¿Y tú? Preguntó con voz más baja. ¿No llevas nada? Sergio lo miró, largo, como si esa pregunta abriera una puerta que llevaba tiempo cerrada. Llevo muchas cosas, pero esta no la comparto con nadie. Un silencio espeso se posó entre ellos, pero esta vez no era incómodo, era eléctrico, cargado. Elías se levantó, despacio, y entró a la casa. No huyó. Solo necesitaba espacio para respirar, pero no tardó ni 2 minutos en sentir los pasos de Sergio detrás de él. No podía verlo aún, pero lo sentía, como un calor que se expandía por el aire, que lo perseguía, que lo tocaba sin tocarlo. Se detuvo en el pasillo. Sergio también. No he dicho nada que no sintieras, murmuró él, más cerca de lo que esperaba. Elías cerró los ojos. El aroma del otro estaba ahí, mezclado con el de la cerveza, la piel tibia por el sol, el jabón con el que se había duchado. Era embriagador. ¿Y si me equivoco? Susurró. No lo estás. El silencio fue un paso más profundo. Entonces, ¿por qué lo dices ahora? Porque estamos solos, porque tu madre no vuelve hasta el domingo, y porque tú también has dejado de fingir. Elías giró el rostro lentamente. Sus ojos encontraron los de Sergio, y entonces pasó. No fue un beso, pero fue más. Fue una mirada prolongada, sostenida. Un segundo donde todo se entendió sin palabras, el calor, la tensión, el deseo, y ninguno de los dos retrocedió. Zapitativ ChatGPT. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz oblicua que entraba desde la terraza. Allí, inmóviles, respirando el mismo aire, Elías y Sergio compartían una cercanía que los había rodeado durante años, sin tocar fondo. Hasta ahora. Los ojos de Sergio tenían ese brillo profundo, que no era deseo crudo, sino algo más complejo, más denso, como si por fin dejara que se filtrara lo que llevaba tiempo conteniendo. Elías sostenía su mirada con una mezcla de vértigo y certeza, como si estuviera caminando descalzo sobre un borde invisible, sin saber si quería volver atrás o dejarse caer. «No te acerques más», murmuró, aunque sus palabras carecían de convicción. Sergio ladeó apenas la cabeza, sin moverse. Su voz fue baja, calmada, como un secreto compartido. «No voy a tocarte si no lo haces tú primero». Elías sintió que esa frase le cortaba la respiración, porque era una puerta abierta, una elección, una invitación a cruzar un límite que ya no era hipotético, y lo peor, o lo más real, era que deseaba hacerlo. El silencio se prolongó. Elías bajó la vista hacia la camiseta de Sergio, manchada aún por la humedad del cuello. Observó el movimiento de su pecho al respirar, el leve temblor de sus dedos junto al muslo, y sin saber en qué momento lo había decidido, dio un paso hacia él. La distancia entre sus cuerpos se volvió mínima. Sentía el calor que irradiaba Sergio, el aroma sutil de su piel. Su propia respiración se volvió errática, y entonces, apenas, sus dedos rozaron los del otro. El toque fue accidental y deliberado a la vez. Una chispa, una corriente. Sergio no se movió. Solo los entrelazó con lentitud, con cuidado, con esa calma tensa, de quien ha esperado mucho por algo, y no quiere romperlo antes de tiempo. ¿Tienes miedo?, preguntó él, casi sin voz. Elías asintió, pero no se apartó. ¿Y tú? Sergio también asintió. Mucho, pero es peor seguir fingiendo. Sus dedos aún enlazados
Los dos respiraban el mismo silencio. Una electricidad vibraba entre ellos, invisible pero densa, como un lazo que nadie más podía ver. Elías sintió un nudo en el estómago, esa mezcla incómoda entre anticipación y deseo. La tensión se había vuelto física, real, casi insoportable. «Esto no puede salir de aquí», dijo Elías, más para convencerse que como advertencia. «No lo hará», respondió Sergio, firme. «Pero dentro de aquí puede ser lo que queramos». Elías cerró los ojos. El pulso le latía en la garganta, en las muñecas, en los labios. Todo su cuerpo parecía estar al borde de una fiebre. Cuando volvió a abrir los ojos, Sergio ya estaba más cerca, pero no se había movido. Era su propia percepción la que se había reducido al espacio entre ambos. Se apartó con lentitud, no por rechazo, sino por necesidad de respirar. Fue a la cocina. Necesitaba distraerse. Pero el ruido del vaso sobre la encimera le pareció innecesario, como si rompiera una armonía invisible. Sintió a Sergio detrás de él. No lo miraba, pero sabía que estaba ahí. Lo sentía, como una presencia que vibraba en el aire mismo. Cuando se giró, Sergio estaba a menos de 1 metro. No lo tocaba, pero lo envolvía. «¿Estás bien?», preguntó Sergio. Elías asintió. Dio un paso, y otro, hasta que quedaron tan cerca que sus pechos casi se rozaban al respirar. «No me hables más», susurró. «No ahora». Y entonces lo hizo. Fue él quien borró la distancia. Fue él quien alzó el rostro y dejó que su aliento se fundiera con el del otro. No un beso completo, solo un roce de labios que apenas se tocaban, como si reconocieran un mapa antiguo. Un roce que ardía como una confesión. Sergio se quedó quieto. Sus manos colgaban a los lados, pero su cuerpo temblaba. Elías volvió a buscar su boca, esta vez con más certeza. Y el beso fue lento, lleno de una intensidad que no se atrevía a estallar del todo, pero que lo incendiaba todo por dentro. El calor del contacto le recorrió el cuerpo como una ola. La piel de su nuca se erizó. El pecho le palpitaba con violencia. Cuando se separaron, Elías notó la respiración agitada de Sergio rozándole el rostro. «Esto no fue un error», dijo él, con voz firme. Sergio no respondió. Solo lo miró, con una expresión tan cruda y abierta que Elías sintió vértigo. «Te juro que no pensaba que pasaría así», murmuró Sergio, y alzó una mano despacio, posándola sobre la mejilla de Elías. «Pero no puedo seguir callándolo». Elías cerró los ojos al sentir la caricia. Era firme, cálida, segura. Nada en ese contacto era forzado. Era el tipo de caricia que dice más que cualquier palabra, que pide permiso sin arrodillarse. Cuando los ojos de Elías volvieron a abrirse, sus cuerpos seguían unidos solo por la tensión. El deseo ya no era implícito. Estaba ahí, desnudo, flotando entre ellos. «No voy a dejar que esto se vuelva una sombra», dijo Elías. «Si pasa, tiene que ser real». «Ya lo es», susurró Sergio. «Desde hace más de lo que puedo admitir». La noche cayó sin aviso. No encendieron luces. La casa se llenó de sombras suaves, y en ese claroscuro, los dos hombres se movieron por el salón como figuras guiadas por algo invisible. Sergio puso música, baja, una guitarra lejana que parecía marcar el pulso de sus respiraciones. Elías se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Sergio se acomodó frente a él, apenas separados por medio metro de aire espeso. Se miraron. Largos minutos. Solo eso. Mirarse. Como si, después de años, por fin pudieran hacerlo sin máscaras. Y en ese silencio, se entendió todo. No había marcha atrás, y ninguno de los dos quería volver. La casa dormía bajo la música tenue que flotaba como un susurro en el aire. Afuera, la noche era espesa y tibia, pero dentro todo se sentía más íntimo, más contenido, como si las paredes supieran guardar secretos. Elías y Sergio seguían allí,
En el suelo del salón, con los cuerpos quietos y las emociones vibrando apenas por debajo de la superficie. ¿En qué momento cambió esto?, preguntó Elías con la voz baja, temerosa de romper algo. Sergio no contestó de inmediato. Se llevó una mano al rostro, acariciando distraídamente la barba, mientras sus ojos no se apartaban de los de Elías. Quizá nunca fue distinto, solo que antes no nos atrevíamos a mirarlo de frente. Elías sintió que esas palabras le acariciaban por dentro. Porque sí, algo en él había estado latente desde hacía tiempo. No era solo la belleza madura de Sergio, ni su forma de hablar siempre con calma, ni su fuerza contenida. Era esa presencia constante que lo había hecho sentirse visto. No observado, sino leído, comprendido de una manera que nadie más parecía lograr. Y ahora, cuando lo tenía frente a él, tan cerca, con la mirada fija y el silencio hablándole en la piel, se daba cuenta de que no quería escapar de eso. Sergio se inclinó un poco, solo un poco, y la distancia entre sus rodillas se desvaneció. Estaban frente a frente, respirando el mismo aire, la misma espera. Elías sintió el calor de su cuerpo, el leve roce de sus pies descalzos, y cada contacto accidental era como una descarga. Le recorría la columna como un destello, le encendía la piel en zonas donde no había contacto, solo promesa. «No deberíamos hacer esto», dijo Elías sin moverse. «No», respondió Sergio, «pero yo no quiero detenerme». Y entonces pasó algo sutil, pero irrevocable. Elías alzó la mano y la apoyó en el muslo de Sergio. No como un gesto sexual, no como una invitación abierta, solo como un ancla, un contacto real que decía, «Estoy aquí, no me alejes». El tacto fue cálido, firme. Sergio lo miró, y su expresión cambió. Se ablandó. Su respiración se volvió más lenta, como si el gesto hubiera calmado algo dentro de él. Sus dedos buscaron el antebrazo de Elías y lo acariciaron con lentitud, con una delicadeza reverente, como si fuera la primera vez que tocaba algo que deseaba desde hace años. Elías cerró los ojos. El contacto de esa mano en su piel lo hacía sentir vulnerado y seguro al mismo tiempo. Había un calor ascendente, un temblor sordo que comenzaba en el estómago y se extendía como un río invisible por todo su cuerpo. El mundo parecía suspendido en ese instante. No existía el reloj, ni el exterior, ni siquiera la historia que los unía. Solo estaban ellos, presentes, latentes. «No quiero que esto sea solo deseo», susurró Elías, sin abrir los ojos. «No lo es», respondió Sergio, su voz rasposa de emoción contenida. Entonces, sin más preámbulos, se inclinaron al mismo tiempo. Fue un beso lento, profundo, uno que no necesitaba ser urgente para ser devastador. Los labios se encontraron con suavidad, pero se reconocieron al instante. Fue un beso que hablaba de años sin palabras, de caricias no dadas, de noches dormidas a pocos metros de distancia, con pensamientos prohibidos ardiendo entre las sábanas. Los dedos de Sergio se deslizaron por la nuca de Elías, enredándose en su cabello, atrayéndolo más cerca. Elías lo sintió con cada célula, con cada fibra. Era como si su cuerpo entero hubiera estado esperando exactamente ese momento. No había miedo, no había duda. Se separaron apenas para tomar aire, con la frente apoyada uno en el otro, con las respiraciones entrecortadas compartidas en el mismo silencio. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró Elías. «Lo que no pudimos evitar por más tiempo». La noche siguió avanzando con lentitud. La música había dejado de sonar, pero no se dieron cuenta. Estaban en el sofá ahora, envueltos en una manta que no cubría el calor que se despertaba entre ellos. Las piernas entrelazadas, las manos explorando el contorno de brazos, cuellos, rostros, como quien quiere aprenderse al otro de memoria. Había algo embriagador en la intimidad de cada gesto. Elías podía sentir el peso de la mirada de Sergio incluso cuando no lo miraba directamente.
Cada roce, cada palabra dicha en voz baja, tenía un eco que se extendía en su interior como una música secreta. ¿Y mañana?, preguntó Elías, con la cabeza apoyada en el pecho de Sergio. Mañana veremos, pero ahora solo estás tú, solo esto. Elías escuchó el latido del corazón de Sergio, fuerte y constante bajo su oído. Se dejó mecer por ese sonido, por la calma cálida de su cuerpo junto al suyo, por la forma en que, incluso en el silencio, todo seguía hablando. Aquella noche no hubo prisa, no hubo palabras apresuradas ni urgencias torpes, solo manos que sabían esperar, miradas que sostenían el mundo, y un lazo nuevo, invisible pero irrompible, que ya no podrían desatar. El amanecer se filtró por las rendijas de las persianas, tiñendo el salón con una luz tenue y cálida, que parecía envolverlo todo, en una quietud reverente. Elías abrió los ojos lentamente, aún envuelto en la manta, con el cuerpo apoyado en el de Sergio. El calor de su pecho, la respiración pausada, la mano reposando sobre su costado, como si hubiese pertenecido siempre allí. Todo parecía tan irreal como necesario. No hablaron al despertar, no lo necesitaron. La mirada de Sergio al abrir los ojos fue más clara que cualquier palabra. No había arrepentimiento, solo la misma tensión dulce, profunda, que seguía vibrando bajo la piel. Elías bajó la vista, observando el movimiento lento del pecho de Sergio al respirar. No podía dejar de mirarlo, no después de haber sentido ese cuerpo contra el suyo en la oscuridad, de haber saboreado el peso de su deseo contenido, de haberse dejado tocar con esa ternura medida que lo había hecho temblar hasta los huesos. La voz de Sergio fue apenas un murmullo grave. ¿Dormiste algo? Elías asintió. Su voz salió baja, rota por la intimidad de lo no dicho. Lo justo. Estaba más pendiente de ti que del sueño. Sergio sonrió, ladeando el rostro, y le acarició la nuca con los dedos, despacio, como si marcara el ritmo de una melodía que solo ellos podían oír. Yo también te escuchaba respirar. Elías cerró los ojos un instante. Esa frase le encendió un nudo dulce en el estómago. Era tan sencillo, tan puro, pero cargado de una emoción que lo dejaba sin defensa. Después del desayuno, la casa volvió a parecer lo que era, pero ellos ya no. Había algo en sus gestos, en sus silencios compartidos, que había cambiado. La distancia que siempre existía, incluso cuando estaban cerca, ya no estaba. Cada paso, cada mirada, cada roce accidental, era ahora deliberado, cargado. Mientras lavaban los platos, los cuerpos se rozaban de formas que parecían inofensivas, pero no lo eran. Un antebrazo que pasaba por detrás de una espalda, una mano que se apoyaba demasiado tiempo sobre la encimera cerca del otro, la respiración más agitada de lo habitual cada vez que los dedos se rozaban con espuma entre ellos. «Hoy hace calor otra vez», dijo Sergio, mirando por la ventana. «Podríamos comer en el patio». Elías asintió sin mirarlo. Su pecho aún latía más rápido de lo habitual. Sergio notó su tensión, su contención, y sonrió apenas. «Tranquilo, no tienes que decir nada». «No quiero hacer como si no hubiera pasado», respondió Elías, alzando la mirada. «Solo intento entender qué hago ahora con todo lo que siento». Sergio se acercó, colocó sus manos sobre el borde de la encimera, encerrándolo sutilmente sin tocarlo. «¿Lo sientes? ¿O lo quieres?» «Ambas cosas», respondió él, sin dudar. Sergio asintió, más serio. Su voz bajó aún más. «Entonces el resto no importa». Comieron bajo el sol, en el jardín, entre los sonidos de las hojas movidas por la brisa y el tintinear de los cubiertos sobre la loza. Parecían dos hombres normales, compartiendo una comida cualquiera. Pero bajo la mesa, las piernas de Elías buscaban a ciegas el contacto con las de Sergio. Un roce aquí, un leve empuje allá, una necesidad contenida en la piel.
Sergio lo notaba, lo permitía. A veces le sostenía la mirada un segundo más de lo necesario, o decía su nombre en voz baja, con un tono tan íntimo que se le clavaba entre los omóplatos. La tarde fue una tregua. Jugaron cartas, compartieron recuerdos, se perdieron en conversaciones livianas, pero cada gesto seguía cargado de ese algo que hacía que incluso el silencio fuera eléctrico. Y cuando el sol empezó a caer, regresaron al salón. No fue premeditado, fue inevitable. El sofá los recibió como la noche anterior, pero esta vez no hubo pausas. Sergio se acercó por detrás, rodeándolo con los brazos, apoyando el mentón en su hombro. Elías dejó caer la cabeza hacia un lado, rindiéndose a ese abrazo. El calor de su cuerpo detrás lo envolvía por completo, como una corriente lenta, poderosa. Los dedos de Sergio se movieron apenas, acariciando su pecho con lentitud, sin prisa, como si conocieran el mapa exacto de cada parte que tocaban. «Esto me asusta», murmuró Elías. «A mí también», dijo Sergio contra su oído, «pero quiero seguir sintiéndolo». Elías giró el rostro y lo besó, sin aviso, sin transición. Lo besó con una necesidad tan sincera que Sergio respondió de inmediato. Sus bocas se encontraron como si ya supieran el camino. Elías se giró completamente en el sofá, montando una pierna sobre las de Sergio, sentándose a horcajadas sobre él, sin pensar en nada más que en el roce, en el calor, en la certeza de que lo deseaba todo de ese hombre. El beso se volvió más profundo, más lento. No había prisa, solo deseo real, sentido, templado a fuego lento durante años. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas, las respiraciones mezcladas. «No sé cómo vivir con esto cuando ella regrese», susurró Elías. «Yo sí», respondió Sergio. «Lo guardaremos aquí, entre nosotros, donde nadie más lo toque». Y en ese instante supieron que se habían perdido para siempre, que todo lo que viniera después, la rutina, el silencio, el secreto, ya no podría deshacer lo que habían hecho florecer, porque el amor que nace del deseo contenido, del anhelo guardado en la sombra, es el que más profundamente echa raíces, y ninguno de los dos estaba dispuesto a arrancarlas. El domingo amaneció silencioso, como si el día supiera que algo estaba por cerrarse. Afuera, el cielo era limpio y tibio, y la casa estaba bañada por una luz suave que parecía esconder más que revelar. Elías se despertó antes que Sergio, aún envuelto en la manta que los había cobijado durante la noche. No se movió, solo lo observó dormir. El rostro de Sergio, tan sereno y relajado, tenía esa belleza madura que siempre lo había descolocado. Elías trazó con la mirada el contorno de su mandíbula, el leve fruncir del entrecejo, las pestañas oscuras que caían sobre las mejillas. Se preguntó cómo había tardado tanto en entender que algo en él siempre había buscado esa presencia, que había algo en Sergio que lo sostenía incluso cuando todo a su alrededor parecía volverse ruido. La noche anterior había sido más intensa que cualquier otra, no por lo explícito, sino por lo emocional. Se habían tocado, sí, pero sobre todo se habían descubierto. Habían hablado bajo las sábanas, susurrando con las manos enlazadas, confesando cosas que jamás se habrían atrevido a decir en voz alta bajo la luz del día. Elías le había dicho que desde hacía años, cuando lo oía llegar por la puerta, su cuerpo respondía, que su presencia lo alteraba. Sergio le había contado que cada vez que lo veía reírse con la cabeza echada hacia atrás, sentía el impulso de abrazarlo. No como un padre, como un hombre que había aprendido a contenerse, y esa contención ya no existía. Cuando Sergio abrió los ojos y lo encontró mirándolo, no dijo nada. Le acarició el rostro con el dorso de los dedos, con una ternura que parecía antigua, como si llevara tiempo queriendo hacerlo sin atreverse. «¿En qué piensas?», preguntó. «En ti», respondió Elías, sin adornos.
en que hoy ella vuelve. Sergio asintió. Se incorporó despacio, apoyando los codos sobre las rodillas. Su espalda desnuda se arqueó bajo la luz. Elías la observó, queriendo memorizar cada sombra, cada línea. «Vamos a guardar esto», dijo Sergio sin mirar, no por vergüenza, sino porque hay cosas que no le pertenecen a nadie más. Elías se acercó por detrás y le rodeó el torso con los brazos, apretando la frente contra su espalda. Cerró los ojos. Sintió su respiración, su calor. «No quiero fingir que no pasó. No tendrás que fingir, solo que tendrás que aprender a callarlo». El silencio que siguió no fue frío, fue resignado, comprensivo, madurado. Pasaron la mañana en calma, con gestos simples. Prepararon el desayuno juntos, caminaron por el patio, recogieron las cosas de la terraza. Era extraño lo fácil que resultaba moverse en el mismo espacio sin decir lo que ambos sabían, sin nombrarlo, pero sintiéndolo todo, en cada mirada sostenida, en cada roce accidental que duraba medio segundo, más de lo socialmente aceptable. A media tarde, cuando el reloj empezó a marcar la cercanía del regreso de ella, la atmósfera cambió. Elías estaba en su habitación, sentado sobre la cama, con la ventana abierta y el viento agitando las cortinas. Escuchó los pasos de Sergio en el pasillo, luego su respiración frente a la puerta. Tocó una vez. Entró sin hablar, y se sentó a su lado. «¿Estás listo?» Elías asintió, aunque no lo estuviera del todo. «No sé cómo voy a mirarla a la cara. La mirarás con el mismo respeto de siempre, porque lo nuestro no tiene nada que ver con ella». Elías lo miró, buscando alguna señal de duda en su rostro, pero no encontró nada más que certeza, calma, y una tristeza suave que lo tocaba sin herir. «¿Esto se va a terminar aquí?», Sergio negó lentamente. «Esto va a transformarse, pero no se va a romper. A veces, el amor también sabe mantenerse en silencio». Elías tragó saliva, se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso cargado de deseo, fue uno lleno de cariño, de melancolía, un sello, una promesa muda. Sergio lo sostuvo entre los brazos unos segundos más, luego lo soltó con suavidad. «Cuando me mires», susurró, «recuerda que yo sí te vi». Y salió. Media hora después, la puerta de entrada se abrió y la voz alegre de su madre llenó la casa con normalidad, con costumbre. El abrazo con Sergio fue el de siempre. Elías bajó las escaleras y la besó en la mejilla. Todo parecía igual, pero nada lo era. Durante la cena, Elías apenas hablaba. Jugaba con la servilleta entre los dedos, y cada vez que levantaba la mirada, encontraba los ojos de Sergio sobre él, observándolo, viéndolo, con esa profundidad que no necesita palabras. Esa noche, cuando se encerró en su habitación, se tumbó en la cama sin apagar la luz. Miró el techo. Escuchó los pasos de Sergio al otro lado del pasillo. Sintió esa ausencia cercana que le erizaba la piel, y supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Lo que había nacido ese fin de semana no podía deshacerse, aunque se callara, aunque viviera escondido entre gestos y silencios, porque había encontrado algo que no tenía nombre, pero sí memoria. Y aunque nadie lo supiera jamás, él no lo olvidaría. Jamás.